con cierta regularidad nos ayuda a entender algunas cosas. Molino. Toda vez. Molino con O, no con U. A menos que me pare un tránsito, ahí en Molino. Oye, Para que el policía se enrede. Es economista y recientemente, por eso lo quise invitar, ayer hubo un foro, casualmente ve el diario La Prensa, con el tema de estrategia marítima y desarrollo portuario y demás. Y días anteriores también pude escuchar a Eric Molino Ferrer hablar del tema. Y, Eric, ¿estamos perdiendo oportunidades? ¿O decimos en expresión panameña, nos están robando el mandado? ¿O estamos accionando para entender algo que el negocio de Panamá no es nada más pasar barcos de un océano a otro, sino que hay una cantidad de negocios que giran en torno a la operación del canal que yo no sé hasta dónde los estaremos desarrollando? ¿El sector logístico está siendo atendido? O sea, entiendo que tienes una serie de planteamientos al respecto. Gracias por la invitación y siempre un placer estar acá con ustedes. En el foro logístico que hubo ayer, yo creo que se hicieron unos planteamientos bastante importantes sobre qué es lo que tiene que hacer Panamá, no solamente para mantener su nivel de competitividad, sino para que, como tú bien has dicho, no se nos robe el mandado. Los países que están alrededor de Panamá están constantemente viendo de qué manera ellos pueden crear una infraestructura en la que no solamente se pueden apalancar del canal de Panamá, sino evidentemente atraer esos negocios y empleos a esos países. Yo creo que si nosotros mantenemos la premisa de que por tener el canal ya no hay que hacer inversiones o que tener el canal nos garantiza sostenibilidad a largo plazo del hub logístico, estamos haciendo el planteamiento incorrecto. ¿Cuáles han sido, digamos, casos muy interesantes que nosotros hemos visto a nivel latinoamericano que son importantes para el análisis? Recientemente se inauguró un puerto, un megapuerto en Perú, que es el de Chancay, y ahí es un ejemplo muy interesante en el que nosotros podemos ver cómo le ha quitado gran parte de la carga que iba a Chile, y ahora Chile ha, digamos, quedado relegado por, digamos, atrasos internos que ellos han tenido en cuanto a demoras en las licitaciones, procesos burocráticos de cómo se deberían hacer los procesos para nuevas inversiones. Y entonces tienes un país vecino que es Perú, que aprovechó esta circunstancia para crear una inversión que ha generado no solamente miles de empleos, sino que también ha ayudado evidentemente a posicionar mejor al país en el sector logístico a nivel regional. Y Panamá debería, digamos, aprender de esas lecciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, Panamá en estos momentos? Y se hizo la analogía de la ventana de oportunidad, que me parece muy acertada. Panamá, la mayoría de su carga es transbordo. Estamos hablando como 90%. ¿Qué quiere decir transbordo? Que eso no es mercancía que sale como exportación de Panamá o que entra exportación para consumo doméstico. Lo que estamos hablando es que es carga que se recopila en Panamá y que se lleva a otros países. La analogía para eso es, por ejemplo, tú tienes un restaurante. Entonces, en ese restaurante que a ti, digamos, te gusta ir, si es un restaurante que no tiene muchos estacionamientos, cuando siempre está lleno, tú dices, mejor ya no paso por ahí. Entonces, eso es un problema real que estamos teniendo en Panamá, que es el alto nivel de congestión que hemos estado teniendo. Porque ya los puertos están, digamos, llegando a sus capacidades donde no se puede garantizar la eficiencia. Tú como consumidor, evidentemente dices, sí, ahí la comida es buena, pero prefiero entonces irme a otro lugar en donde haya más parkings y donde haya, digamos, esté menos lleno. Pero es que el problema para Panamá es que es aún peor, porque al ser transbordo, no decir, bueno, es que yo voy a ese restaurante porque la comida de ese restaurante es especial. Como por ejemplo tienes el puerto de Los Santos en Brasil, que es uno de los principales puertos de la región porque exporta soja, exporta café, exporta azúcar. Pero en Panamá, como 90% de la carga es transbordo y es altamente volátil, depende de lo que está pasando en el comercio internacional, eso muy fácilmente puedes tener una situación en donde en otros países se empiezan a hacer las inversiones y que entonces ese transbordo y toda esa nevanda, que es 90% de la carga que se mueve en los puertos en el país, se va de los países vecinos. Eso es algo que debemos evitar a toda costa y definitivamente que en una circunstancia donde se necesitan los empleos y se necesita el aumento en la recaudación tributaria, hay que empezar a hacer las inversiones en este momento. Recientemente, me llama la atención eso, no sabía lo de que Chile tenía ahora un bajón con este puerto de Perú, pero de toda crisis, como siempre, una oportunidad. Por supuesto. Los chilenos, los empresarios chilenos, los exportadores chilenos, una de las cosas que más acarician, Eric, no sé si lo sabes, es hacer de Panamá un hub de reexportación. Y cada vez que hablo de esto,
como yo de eso no conozco, nada más sé que existe la figura. O sea, ¿qué tenemos que hacer en Panamá? O sea, ¿qué decisiones hay que tomar en Panamá? Para decir, señores, aquí está. Yo no sé si es que dar la tierra en concesión, vender, alquilar, construir y decir, aquí están todas estas galeras armadas para que ustedes las usen. O sea, ¿qué nos hace falta para, bueno, nosotros no podemos impedir que Perú construya su megapuerto. Lógico. Y que los chinos hayan hecho la inversión que han hecho. Como tampoco podríamos impedir que ahora el nuevo proyecto es un puerto desde Perú hasta Brasil. No sé cuánto nos podría afectar eso a nosotros en el paso por el canal de Panamá de mercancía y demás. Me parece un poco utópico ese proyecto. Claro. Con todo respeto, sin saber de ese negocio, pero ¿para qué invertir miles y miles y miles de millones en un ferrocarril Perú-Brasil? Es que ellos están buscando la manera de tratar de atraer la inversión. Entonces, al final, sí, podría ser, digamos, tal vez una apuesta temeraria, pero al final la apuesta que ellos están haciendo es, yo necesito generar empleos y yo necesito que la actividad económica que está habiendo en otros países venga al mío. Entonces, has mencionado varios puntos interesantes. Quiero hablar primero del de Chile. Yo creo que Panamá está en una coyuntura muy interesante para que Panamá pueda, digamos, aprovechar no solamente la entrada al Mercosur, sino también la salida de la lista de países no cooperación de la Unión Europea. Y eso lo que puede ayudar en gran medida es que empiece a venir inversión y aprovechar Panamá, su hub logístico, aprovecharlo. Pero para eso y para poder aprovechar esa oportunidad necesitas aumentar la capacidad productiva. Pero Eric, corrígeme antes de que continúe. Un hub de reexportación de Chile, por ejemplo, en Panamá, en nada afecta que el puerto de Perú está ahí. Porque para Chile no es lo mismo reexportar desde Panamá hacia el Caribe, Centroamérica, incluso Estados Unidos, que desde Perú. Para efecto es lo mismo, creo yo. Claro, y al final una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cómo tú, desde el punto de vista de análisis económico, ¿qué consideras tú un sustituto? ¿Ok? Siempre va a haber el análisis de cuánto va a ser el costo de llevar o de transitar por ciertas rutas. Y definitivamente que al final Panamá donde se tiene que enfocar no es en un tema de ser necesariamente el más costo eficiente, obviamente es uno de los principales temas, pero también es el tema del valor agregado que se genera por utilizar Panamá. Yo creo que uno de los principales drivers que la gente no ve cuando está hablando de temas logísticos es que el consumidor, una de las principales cosas que le importa es tener eficiencia y visibilidad de todo el transcurso que tiene su carga, el famoso concepto del end-to-end. O sea, que al final tú lo que tú quieres es, oye, yo te doy mi mercancía y yo quiero saber cuándo va a llegar, por dónde va, cómo está llevándose los controles de todo eso. Mientras mayor visibilidad tú le estés dando a los clientes de eficiencias en el tiempo y eficiencia de cómo se está transportando esa mercancía, ahí es donde vamos a tener, digamos, un mayor valor agregado. Y Panamá definitivamente que en el plan de inversiones que ha estado hablando el canal, que incluye, y a eso me voy digamos, a tu siguiente punto, incluye un tema de que hay 22.000 hectáreas que se podrían estar utilizando en las rivieras del canal, hay que empezar a poner productos complementarios. En el tema de las tierras, yo sí creo que es importante que cuando estemos haciendo este tipo de inversiones, una de las cosas que nosotros debemos aprovechar y apalancar es si nosotros hemos estado hablando de una política o una gestión de posicionar a Panamá como un gran centro para la inversión extranjera directa y que esa inversión extranjera directa no solamente genera empleo, sino que aumenta la recaudación tributaria. Aquí hay una buena oportunidad. El canal decir, oye, tengo esto, me puedo asociar con una empresa de trayectoria que sepa operar, que sepa, digamos, tener eficiencia en los puertos. Me apalanco de ese socio con experiencia para poder entonces hacer estas inversiones. De esa manera genero empleos, de esa manera reduzco la congestión que tengo en los puertos, puedo garantizarle eficiencia a, digamos, el mercado internacional y de esa manera seguimos, digamos, consolidándonos como un hub logístico y dejar de, como tú has dicho, preocuparnos por qué están haciendo los vecinos. Al final, si lo quieres ver desde un punto de vista empresarial, la competencia es buena. Pero tú no tienes que estar todo el día rezando de que tus competidores no hagan cosas o que fallen para tú mantenerte, digamos, liderando. Lo que tienes que hacer es constantemente estar reinvirtiendo. Entonces, a la pregunta que me decías, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar acción. O sea, las licitaciones que han quedado pendientes y en el foro se habló mucho de que ya la hoja de ruta está trazada, de que ya los planes están, lo que pasa es que tenemos que ejecutar. El gran problema que tuvo Chile es precisamente el alto nivel de burocracia y regulación que demoraba que se ejecutaran los proyectos. Demoraron tanto que entonces Perú aprovechó, hizo su puerto en Chancay y que ahora le sale más barato utilizar Perú a muchos exportadores chilenos que sus propios puertos. Al final, la carga, sobre todo cuando estamos hablando de transbordo, va a encontrar su espacio para poder moverse.
y va a buscar el lugar que sea más costo eficiente, va a buscar el lugar que sea mayor productividad, mayor eficiencia y sobre todo que le dé mayor visibilidad a la carga al cliente final. Y eso es en lo que se tiene que enfocar Panamá. Buscar una manera de que se generen las inversiones como estrategia país, de que eso dé digamos, mensaje o un llamado a nivel internacional de que Panamá, oye, aprovechemos, salimos de la lista de la Unión Europea, estamos en el Mercosur, Panamá se está consolidando para ser el hub logístico global a través de nuevas inversiones. Vengan a invertir a Panamá, a generar empleos, a aumentar la recaudación tributaria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para la reactivación económica que tenemos todos esperando. ¿Y usted cree que ocurra? Digo, definitivamente que lo que hay que hacer es manos a la obra. Yo creo que ya el plan se dijo, y lo estuvieron diciendo mucho en el foro, Panamá tiene como 15 años que no ha hecho grandes inversiones. Bueno, la expansión del canal evidentemente fue una gran inversión y todos recordamos que el nivel de actividad económica gracias a la expansión del canal ayudó muchísimo a reducir el desempleo, pero siento que nos hemos quedado atrás. Es decir, en los otros países se han estado constantemente moviendo para tratar de atraer esa demanda a Panamá y nosotros pensamos, bueno, ya expandimos el canal, no hay que hacer más nada. No, hay que constantemente continuar aumentando la capacidad en nuestros puertos. Para muestra un botón, ahorita nuestros puertos están a una capacidad del 65-70%. Eso ya te está hablando de un nivel alto de congestión. Congestión involucra atrasos, congestión involucra que se vuelve menos competitivo tu digamos, país para esos puertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo más pronto posible, ayer es tarde, empezar con estas inversiones, sacar la licitación de Corozal, ver el tema de la reactivación de los puertos en Colón, aprovechar esas 22.000 hectáreas que tiene la Riviera del Canal para hacer proyectos que se podrían hacer con socios privados de experiencia. Eso es lo que tiene que hacer Panamá, pero la licitación la tenemos que hacer lo más pronto posible. ¿Le preocupa el embiste geopolítico que estamos viviendo en la actualidad con respecto a esas inversiones? Por supuesto, y definitivamente no se puede desconocer que Panamá no es un player aislado al mundo y que estas cosas tienen que manejarse con mucho tacto y mucha diplomacia. Definitivamente que yo siempre he sido de la postura de que Panamá al final tiene que ser de cierta medida neutro, sin desconocer, digamos, que hay que de cierta manera no puede ser amigo de Dios y del diablo al mismo tiempo, sin decir necesariamente quién es Dios y quién es el diablo, simplemente el punto de que a veces la neutralidad en la diplomacia es complicada. Pero el enfoque de Panamá a nivel internacional tiene que ser muy, muy claro y muy directo. Panamá se tiene que esforzar en generar un ambiente donde la inversión se sienta segura, donde esa inversión genere empleos, porque el país lo que quiere en este momento, y hablando ya después de la salida de un proyecto que representaba el 5% del PIB, que era la mina, y que esperemos que pronto se reactive con la salida de la empresa chiquita, que fueron más de 7.000 empleos directos que se perdieron. Ahorita mismo el desempleo, las cifras oficiales es 9.5, pero ahorita mismo con lo que he mencionado, el desempleo deberíamos estar hablando como de 10.8. Lo que necesita en este momento el país para que realmente tengamos una activación económica es que se generen proyectos de inversión para que se generen esos empleos y que el país pueda entonces sentir el chenchen. Claro, pero ahí lo que me surge es cómo manejar esta disputa internacional si China está interesada en invertir en el canal de Panamá, a sabiendas de lo que puede significar eso para nuestras relaciones con Estados Unidos, sin que sea nuestra prioridad, ¿no? Estados Unidos. ¿Cómo se puede manejar? Esa pregunta, te confieso, ya entra en el ámbito de la diplomacia. Te puedo dar mi opinión, digamos, a mi mejor esfuerzo. Definitivamente que la preocupación, digamos, de Estados Unidos, que históricamente ha sido, digamos, un aliado de Panamá y que de cierta manera ha perdido protagonismo en cuanto a la inversión extranjera de Panamá. Yo siempre hablo de, digamos, esta estadística. Hay un reporte en la CEPAL que habla que en los últimos años ha habido una contracción de aproximadamente el 60% de la inversión extranjera directa que hacía Estados Unidos en América Latina y que China había aumentado en 200%. Entonces, eso fue un llamado de atención para Estados Unidos, uno, desde el punto de vista político, que había estado, digamos, perdiendo espacio en cuanto a su esfera de influencia, y segundo, al final deberíamos en teoría estar compartiendo valores y principios occidentales más con Estados Unidos que con China, no porque digamos ideológicamente no deberíamos compartir algunas cosas con China. Nuevamente, al final Panamá debería mantenerse neutral en este tipo de cosas, pero no se debe desconocer que al final las decisiones que se vayan a tomar van a tener, digamos, un impacto diplomático. Yo
como no soy, digamos, experto en relaciones internacionales, al final lo que siempre, digamos, abogo que la prioridad, digamos, nuestros formadores de políticas públicas es que al final la decisión que se tome debe ser orientada en cuál es el mejor interés para Panamá. Y ahorita mismo el mejor interés para Panamá, como he mencionado, es crear un ambiente seguro para la inversión y que se generen empleos. Sin embargo, nos encontramos con otro problema burocrático y de aplicación de la justicia. El Canal de Panamá, la autoridad del Canal de Panamá, habla de su puerto en Corozal, le meten 25 demandas de inconstitucionalidad, pero entonces la Corte tampoco ayuda, porque, a ver, ¿cuánto tiempo le puede tomar a la Corte declarar si se puede, no se puede? Porque yo le digo algo, Eric, para este país tiene que ser una obsesión generar empleo, que no significa violar la ley. Ojo, Por supuesto. son dos cosas diferentes. Pues tiene que convertirse en una obsesión generar empleo porque es un país demasiado chico y donde hay mucho desempleo, hay ebullición social, convulsión, protesta, desánimo, frustración, disgusto. Entonces, oigo hablar, a ver, no sé al final qué va a pasar con el puerto de Corozal. Oigo hablar de un puerto en Margarita. Oigo hablar de uno en Telfer. Esta semana estuvo aquí el nuevo presidente de COEL, Ángel Sánchez, que nos hablaba también de ese tema. Pero mientras la Corte define, por ejemplo, Corozal, que no sé si ha terminado de definir todas las demandas que le metieron, yo siento que los gobiernos sucesivos, como que hay un clic que no termina de ocurrir y no logro descifrar qué es. Y es que la velocidad o el dinamismo empresarial va mucho más rápido que la velocidad del Estado. Y el Estado al final lamentablemente acaba con, digamos, y esperemos que en el espíritu de que se cumpla el Estado de Derecho, acaba entorpeciendo la generación de empleos. Entonces, definitivamente que se tiene que Panamá ver en el espejo de lo que le está pasando a nuestros países latinoamericanos, porque ellos sí están haciendo todo lo posible para que, y como tú lo has mencionado y me pareció acertado, están obsesionados con ver de qué manera traen inversión y generan empleos. Un país que siento que tiene muchas cosas en las que no comparto su liderazgo, pero que está definitivamente obsesionado con atraer inversión, es El Salvador. O sea, yo estuve recientemente en El Salvador, me aceptaron una reunión en la agencia de promoción comercial en El Salvador y ellos literalmente te dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que usted venga a invertir en El Salvador. Y entonces me hablan de cómo han reducido toda una serie de procesos que antes demoraba 270 días abrir una zona franca en El Salvador, ahora demora 2 semanas. O sea, han hecho todo un levantamiento de procesos institucionales y burocráticos que estaban, digamos, impidiendo que se estableciesen empresas en El Salvador. Y claro, siguen teniendo toda una serie de desafíos de otros caracteres institucionales y una serie de cosas, pero definitivamente que ellos están en un planteamiento de que entienden que lo que tienen que hacer para que el país pueda salir adelante es una fórmula muy sencilla. Necesitan inversión que genere empleo. En mi opinión, esa fórmula tiene que venir acompañado de que tienes que tener instituciones robustas y democráticas que se fundamenten en Estado de Derecho y no arbitrariedad de los líderes de turno, pero que definitivamente Panamá debe copiar, no todo, pero las cosas que están haciendo bien nuestros países latinoamericanos. De lo contrario, vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras en otros países sí se están haciendo las inversiones y que se vaya, digamos, ese capital y se quede el desempleo aquí. Mira, esta anécdota de acá de contar Eric Molino en El Salvador me vino así un flachazo en mi memoria, que es muy mala. Y un día, cuando Ricardo Martinelli era presidente, yo tuve que acompañar a la junta directiva de la empresa de donde yo trabajaba, que era una empresa transnacional. Vino en pleno la junta directiva de Panamá. Y pues hizo una visita de cortesía al presidente Martinelli. Y Martinelli, con esa habilidad que tiene, porque no se le puede negar, que tiene muchas habilidades, mucha astucia para algunas cosas, le dice: yo sé que ustedes tienen una oficina regional en Miami, yo la quiero en Panamá. Ah, pero mira que es que no. ¿Qué quieren que yo modifique la ley y para que ustedes se monten en Panamá? O sea, a mí se me caía la cara de vergüenza, porque un presidente democrático no habla de que ¿qué quiere que yo te modifico la ley si tú no tienes la asamblea? Claro. Pero voy a venderla contra.
O sea, lo bueno y lo malo de esa historia es precisamente un presidente conectado con decir, hey, yo quiero que estés aquí porque eso es inversión, eso va a generar más empleo a más panameños. Así sea un empleo nuevo. Claro. Lo malo es que su actitud de que yo te modifico la ley para que tú vengas para acá. Hay que hacer, digamos, el equilibrio muy fino de que tratemos de alcanzar la velocidad del dinamismo empresarial que requiere mantenerse competitivo a nivel internacional sin evidentemente atropellar la institucionalidad, ¿no? El Estado de Derecho, y yo creo que lo hemos hablado muchísimo en este programa, el Estado de Derecho ha sido, digamos, uno de los principales anclas y atrasos a la inversión extranjera directa en Panamá, porque evidentemente, aparte de que no hay nada más cobarde que un dólar, tú no quieres invertir en un país donde tú no tienes certeza jurídica. Entonces, tienes que tener una circunstancia en la que tú digas si se van a establecer unos procesos, unos criterios transparentes y que haya, digamos, una institucionalidad donde el inversionista sienta que puede venir a invertir en Panamá y lo que prima no es una afinidad política o un acercamiento, digamos, a un juez o a la corte o digamos, al ejecutivo, sino más bien que estás haciendo las cosas en derecho y que la ley te da la razón. Habiendo dicho eso, lo que tienes que también hacer es, bueno, ¿de qué manera puedo desburocratizar los procesos para que no me pase lo que le está pasando a Chile? Chile, y como te lo he estado mencionando, su proceso de análisis de competitividad y licitaciones han hecho que las cosas se atrasen al punto de que entonces las inversiones no pueden esperar y se va a otro lado. Entonces, es en tratar de encontrar ese delicado equilibrio de mantener una institucionalidad robusta, pero que sea eficiente y no entorpezca la gestión empresarial. A ver, el presidente nos dijo a nosotros no estamos pensando ni en una reforma fiscal ni nada de esto. 2 meses después, el viceministro de Economía dice, sí, estamos pensando en una reforma fiscal, que no significa aumentar impuestos. En esa reforma fiscal, a sabiendas de si la están haciendo o no, porque uno nos dice A y otro nos dice B, debería incluir incentivos en el sector logístico para que vengan a invertir empresas de afuera. Cuando hablamos de incentivos, yo pienso que se puede ver cosas más allá de los que tradicionalmente se han visto como temas de exenciones fiscales, que no, en este momento yo no estaría abogando por nada que sea exoneración de impuestos. Yo más bien me diría, la manera en la que tú puedes incentivar la inversión, tú puedes utilizar los diferentes mecanismos que te establece la ley. Tú puedes usar, por ejemplo, la asociación pública-privada. Tú puedes tener una circunstancia en donde, por ejemplo, el canal se apalanca de sus recursos y que en lugar de ser él el que invierta al 100%, sea socio con, digamos, alguna empresa y que entonces ellos puedan decir, mira, la manera de hacer esto más rápido es que nosotros hagamos una empresa en conjunto o que nosotros podamos, yo te pongo este recurso, entiéndase, por ejemplo, los terrenos, pero tú lo desarrollas con una concesión. Y eso tiene que venir acompañado también de un poquito más de transparencia desde el punto de vista del gasto. Por ejemplo, y algo que siempre estoy tratando de mencionarlo porque eso es algo que es importante desde el punto de vista de la transparencia del uso de los fondos. El tema con Panamá históricamente no ha sido que no hay suficientes ingresos. Por supuesto que hay que caerle a la evasión, por supuesto que, digamos, en el planteamiento de una reforma fiscal, una de las cosas que se tiene que hacer es una revisión de qué exoneraciones son eficientes, no han sido eficientes. Creo que eso lo hemos dicho aquí en el programa un par de veces. Tiene que cobrar mejor. Definitivamente Panamá es uno de los países con menor eficiencia en cuanto a recaudación tributaria. Pero ¿por qué no sería interesante generar incentivos fiscales para que empresas del sector logístico vengan a Panamá? Mira, al final la evaluación de eso tiene que ser una fórmula que vaya, digamos, con el siguiente resultado. Si yo te voy a dar una exoneración tributaria que va a dejar de percibir el país X, eso tiene que ser compensado por una serie de otros factores, como por ejemplo la actividad económica que está generando, los empleos que está generando y que eso compense el gasto tributario. Esa fórmula suele ser, digamos, la que para otros propósitos acabas diciendo que tienes un neto positivo. También podrías inclusive argumentar es que sin que tuvieses esa exoneración tributaria no hubiese la inversión. Entonces hay personas que dicen, bueno, es que lo que pasa es que si no la das, no es que dejaste de cobrar una plata, es que esa plata nunca hubiese existido porque esa inversión se la llevó el otro que sí la dio. Yo pienso que eso puede ser, digamos, parte del argumento y ser evaluado de manera científica, pero no debe ser el único argumento. Yo no soy necesariamente fanático de decir, establece una zona franca y la gente viene solita, porque al final Panamá tiene que pensar en un valor agregado muchísimo más integral. Entonces, digamos un poquito para contestar esa pregunta,
por la parte, desde el punto de vista empresarial, ok, planteémoslo y evaluémoslo para ver cuál es el mayor beneficio, digamos, para el país. Y para mí tiene que incluir en esa fórmula la actividad económica que se genere por cada, digamos, dólar invertido. Pero también hay un tema que era el que estaba tratando de plantear, es que el país también necesita ver que esa inversión se está traduciendo en no solamente en inversión por parte del Estado en temas sociales, sino que también hay mayor transparencia desde el punto de vista de las finanzas públicas. Modelos que han funcionado, por ejemplo, estábamos hablando del caso de Perú, tú lo que haces para grandes proyectos de inversión, llámese concesiones, llámese, por ejemplo, explotación de minas y canteras, que es muy popular en Perú y en Chile, tú lo que haces es que tú creas un fondo y que lo que tú vas a recibir de royalties de las concesiones por los puertos o lo que vas a recibir de royalties por la explotación de minas y canteras vaya a un fondo. Ese fondo solamente se puede utilizar para gasto de capital, es decir, para inversión en carreteras, para inversión en la comunidad, para inversión en acueductos, alcantarillado, y así te evitas el problema que hemos tenido históricamente que dicen es que el dinero no alcanza y lo que pasa es que cuando vas a ver no alcanza y se gasta todo en planilla y se gasta todo en intereses sobre la deuda. Si tú me dijeras, oye, tenemos todo bajo control y lo que pasa es que no alcanza porque quisiéramos invertir más, tal vez el pueblo te entiende esa parte, pero lo que históricamente ha pasado desde el punto de vista fiscal, que esta administración de cierta manera ha estado tratando de controlarlo y llegar a una consolidación fiscal y eso ha sido reconocido a nivel internacional, lo que ha pasado históricamente es que el gasto poco a poco se ha estado yendo hacia gasto corriente, es decir, las planillas, los subsidios, las exoneraciones, en lugar de inversión. Entonces, claro, ¿quién entonces se encarga de invertir para que el país crezca? Ahí es donde entonces el sector privado, de la mano con el sector público, tiene que tratar de atraer inversión extranjera directa con gente que ya ha confiado en Panamá en el pasado, con gente que puede, digamos, promover esa productividad, eficiencia y generación de empleo para que entonces nosotros podamos tener el crecimiento que teníamos hace unos años. ¿Cabe en Panamá más inversión portuaria? Por supuesto. O sea, y no solamente es que cabe, sino que es necesaria. Y la muestra de eso es el indicador que se estuvo hablando en el foro de cuál es la capacidad actual. La capacidad actual estamos hablando del 65 al 70%. Cuando ya tú tienes ese nivel de capacidad, tienes un alto nivel de congestión. Entonces, la manera de tú liberar esa congestión y garantizar la eficiencia es que tienes que aumentar la capacidad portuaria. Volviendo, digamos, a la analogía del restaurante. Si tú empezaste tu restaurante con 4 mesas, tú puedes hacer varias cosas. Tú puedes decir, bueno, puedo rotar cada mesa más rápido, puedo hacer que la gente espere en fila, pero en la medida que estás haciendo que la gente espere en esa fila, la gente pierde el interés por el restaurante y se va a otros lugares. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Panamá lo que tiene que estar viendo es que si está teniendo una larga fila de personas que van a usar Panamá, no porque están exportando cosas desde Panamá o porque Panamá es un gran consumidor como lo es Estados Unidos y es China, sino que simplemente lo está usando para transbordo, que es mucho más volátil. Lo que tiene que hacer Panamá es aumentar su capacidad, y esta analogía, aumentar el número de mesas para que entonces las filas y la congestión sea mucho menor. Entonces, definitivamente que hay todavía mucho espacio para que Panamá siga aumentando su capacidad y no solamente para la demanda actual, sino para seguir creciendo al ritmo de que la economía mundial está creciendo. El que no hace las inversiones hoy, en 5 años, ya está tarde. Estamos tarde. Ya estamos tarde porque no lo hicimos hace 5 años. El canal de Panamá se expandió hace 9 años y desde entonces no hemos hecho grandes inversiones en este aspecto. Todo el mundo se, digamos, ajustó e hicieron inversiones en puertos para el canal expandido y Panamá dijo, bueno, expandí el canal y me queda así. No, hay que constantemente estar haciendo nuevas inversiones porque después van a salir, digamos, países que van a hacer inversiones audaces, como por ejemplo un tren que va a ir desde Perú hasta Brasil y uno dice acá, bueno, es que eso es una inversión, digamos, un poco descabellada, pero es que lo que están tratando de hacer es, hey, yo estoy haciendo una apuesta a largo plazo. Tal vez ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo ahorita, ellos están pensando con una visión de mucho más largo plazo, que es lo que lamentablemente a este país le ha faltado, tener esa visión, en vez de ser cortoplacista, estar pensando en un crecimiento mucho más largo plazo. Me parece interesante este comentario que nos manda un oyente y él dice que sus socios y él acaban de llegar de El Salvador y están aperturando su empresa allá. Dice que ha sido un proceso muy exitoso y es un país con muchas oportunidades de negocios en el rubro de la construcción. En Panamá los proyectos en su mayoría están estancados y demoran demasiado en pagar. Nos sorprendió muchísimo que nuestros servicios, que lo estamos ofreciendo en la construcción del megaproyecto de El Salvador, el aeropuerto del Pacífico, y el Estado nos pagará en 30 días. De allí en adelante, cada 15 días. Como debe ser. Como debe ser. Exacto. Yo, y reitero, yo no soy fanático de algunas cosas que pasan en El Salvador, pero esa yo sí creo que se están llevando la medalla, porque ellos al final lo que están entendiendo es que
la inversión no puede esperar. Si tú tienes, digamos, la oportunidad, vas a llevarla a ejecución en el lugar que te permita llegar más rápido al mercado. Entonces, Panamá tiene que verse nuevamente en el espejo de qué están haciendo sus vecinos, y sus vecinos no están esperando con las manos entre manos y diciendo, es que yo tengo el canal y me siento con esto. No, están viendo, no tengo el canal que puedo hacer para ser competitivo. Y con eso, Panamá tiene que decir, para mantener mi relevancia global y regional, con mi hub logístico, tengo que estar constantemente invirtiendo para mantenerme. Eso te lo puede decir cualquier atleta de élite, que una vez llega al punto número 1, están constantemente entrenando para mantener esa posición, porque de lo contrario viene otro y se lo lleva. A ver, Eric, hay un tema con el Mercosur. El presidente ha estado muy, muy al tanto del tema. En la última conferencia habló incluso de un viaje que va a hacer y va a llevarse algunas figuras. Va a Brasil, si no me equivoco. A Brasil. Pero también habló del tema de la importación de carne argentina para reexportar, utilizar a Panamá como una plataforma. Esto ha generado una serie de inquietudes y obviamente más demanda de información por parte de sectores tan sensitivos como el sector agropecuario. Traer carne, reimportar hacia otros mercados utilizando a Panamá como un hub, ¿no se puede decir? Como una plataforma. ¿Cómo lo ven ustedes también en aras de lograr ese famoso chen-chen que todavía no ha llegado? Ese es el concepto del transbordo. Al final, 10% de la capacidad portuaria se está usando para importación y exportación. Panamá no es, digamos, atractivo necesariamente para un país como Argentina para ser grandes consumidores de carne. O sea, lo contrario, sí es cierto, de que tal vez Panamá puede producir cosas para que países grandes de Sudamérica puedan, digamos, ser compradores de nuestros productos. Pero definitivamente lo que Panamá sí puede aprovechar es que se utilice Panamá como plataforma, no solamente logística, sino empresarial, porque Panamá tiene muchas cosas que no necesariamente tienen algunos de nuestros vecinos de Mercosur. Nosotros tenemos 17 convenios de no doble tributación con diferentes países del mundo. De no doble tributación. Es decir, y depende de cada convenio, pero si tú estableces una empresa en Panamá, por ejemplo, con una contra España o contra Barbados o contra Qatar o contra Corea del Sur, nosotros tenemos 17 convenios de no doble tributación con muchos países europeos, en donde si ya estás establecido en Panamá hay cierto nivel de flexibilidad en cuanto a los impuestos. Y hablo de flexibilidad porque no es que estás exonerado de impuestos, sino que si pagas ciertos impuestos en Panamá, no los tienes que pagar en España o en Francia o en el Reino Unido, dependiendo con quién sea el convenio. Y esos son convenios que no tienen muchos países de Sudamérica. Entonces, es atractivo para una empresa argentina o brasileña establecerse en Panamá y desde Panamá hacer esa exportación de bienes y servicios para poder apalancarse de eso. Y eso solamente desde el punto de vista tributario. A eso se le tiene que sumar los tratados de promoción comercial, como por ejemplo el que tenemos con Estados Unidos, del que en muchos casos no tenemos suficiente capacidad para poder suplir, digamos, ese convenio. Podemos apalancarnos de nuestros socios suramericanos que se establezcan en Panamá y que desde Panamá se pueda exportar hacia mercados mucho más grande. Ahí es donde definitivamente cae el punto de que ¿dónde está la capacidad portuaria actual para poder hacer eso? No la tenemos y tenemos que empezar a hacer las inversiones para aprovechar esa oportunidad. A ver, hay un tema del sector que escuchaba, el sector productivo, el agro sobre todo, sobre que en Sudamérica hay los controles sanitarios que a ellos les preocupan muchísimo. Sí, o sea, claro. Enfermedades que no tiene Panamá. O sea, eso también contempla o lo verifica, como decimos, a ojo de lupa, que nos pueda pasar que puede ingresar esos tipos de enfermedades. Mira, desde un punto de vista más general, yo lo que pienso es que la manera en la que tradicionalmente en Panamá hemos pensado la política pública es, aquí hay un riesgo, evitémoslo. Entonces, esa no es la manera en la que nosotros deberíamos estar gestionando el riesgo. El riesgo se puede ver de muchas maneras. Existe un riesgo, ¿cómo lo mitigamos? Existe un riesgo, ¿cómo se lo transferimos a alguien? Existe un riesgo, ¿cómo lo asumimos? Pero nosotros siempre tomamos la postura de evitar el riesgo. Cuando tú evitas el riesgo, no estás aprovechando las oportunidades que tendrías que tener. Entonces es reconocer y identificar, oye, tenemos unos riesgos fitosanitarios. Ok, ¿cuáles son las buenas prácticas internacionales de cómo ese riesgo se mitiga sin que podamos desaprovechar las oportunidades que eso genera? En economía siempre se habla del concepto del trade-off. Van a haber cosas positivas y cosas negativas. En la medida de que las cosas positivas las puedas aprovechar y sean mayores que las negativas, entonces deberías hacer, digamos, esa inversión. Desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar, sí, por supuesto, reconocer que todas esas cosas existen. ¿Cuáles son los estándares internacionales que ya otros países los han podido implementar para poder, de cierta manera, administrar mejor esos riesgos y no desaprovechar las oportunidades que podría conllevar, digamos, utilizar a Panamá como ese hub logístico? Eric, ¿qué hacemos con la deuda pública?
Gran pregunta. Tú sabes que ese es uno de mis temas favoritos. Pero es que o sea, no se entiende, ¿no? El aumento. Mira, no, yo te voy a explicar. Panamá, de hecho, una de las grandes cosas que de hecho no se habla, y eso es un tema que viene desde hace mucho tiempo, cuando tú estás viendo el balance fiscal, el balance fiscal es por flujo de caja. ¿Y por qué hago esta aclaración? ¿Cómo históricamente se ha de cierta manera balanceado el déficit? Tú tienes que siempre hay un presupuesto. Y esto es relevante porque en las pláticas que hemos tenido sobre la Asamblea, uno de los puntos que no se ha establecido ahorita mismo es quién va a estar presidiendo la Comisión de Presupuesto, y una de las cosas que hay que venir ahorita es cómo va a venir ese presupuesto para el próximo año. Lo que históricamente ha pasado y fue muy evidente con el 2024 que se estableció en el 2023 con la Comisión de Presupuesto, es que siempre dicen, bueno, yo quiero gastarme tanto, por ende el ingreso tiene que ser este número para que cuadre. Lo que acaba pasando es que el ingreso no se cumple y ese gasto al final se tiene que subsidiar con deuda. Siempre tienes ese tira y jala de el que hay para mí y no está orientado necesariamente en de qué manera no solamente podemos buscar mayor eficiencia tributaria para que sí se cumplan esos ingresos, sino hacer no una contención del gasto, que sí es importante, sino buscar eficientar el gasto. Cada dólar de gasto no es lo mismo, porque si tú me dijeras a mí que en la administración pasada que nos endeudamos miles de millones de dólares, si nos hubiésemos endeudado y hoy en día habrían 5 líneas del metro y que hay nuevas plantas potabilizadoras por todos lados y que no falta agua y no falta ninguna escuela y no falta hospitales, yo te digo, bueno, nos endeudamos, pero aumentó la capacidad productiva del país, nos endeudamos, pero por lo menos están cubiertas todas las necesidades básicas. Es diferente. Entonces, cuando uno está hablando de la deuda, no solamente debes verla en términos absolutos, que sí importa, sino que también debes verla en términos relativos. Panamá debe poco a poco regresar a lo que establecía la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que es 40%. Ahorita estamos superando el 60% y la única manera de que nosotros, y tenemos varios años arriba del 60%, pero la manera de regresar a eso es, primero el país tiene que crecer y el país no va a crecer si no hay inversión. Punto número 1. Punto número 2, la calidad de la deuda es importante. Es decir, si yo me endeudo en inversión que genera empleo y que va a aumentar la recaudación tributaria, poco a poco puedo llegar de manera sostenible a que esa deuda vaya regresando al 40%. Entonces, tal vez la conversación no es tanto en cómo en términos absolutos nos hemos endeudado, sino ese dólar de endeudamiento para qué fue. Al cierre del 2024, que digamos, la mitad fue la administración actual y la otra mitad fue la administración anterior, parte de la deuda fue para cubrir intereses sobre la deuda. Es decir, que usamos la tarjeta de crédito para pagar intereses de la tarjeta de crédito. Esas son las consecuencias que vienen de muchos malos años de gestión. Entonces, ahorita mismo tenemos un desafío difícil que va a tomar tiempo, tal vez salir de eso, pero nuevamente es una gran oportunidad de decir, hey, ¿cómo manejo la deuda? Tienes que traer inversión y que el país crezca. Entonces, no dependas tanto de que tú mismo vayas a gestionar esos proyectos de inversión. Pon el plan en la mesa, llama a inversionistas a nivel internacional y decir, tengo estos proyectos de puerto, tengo estos terrenos, tengo esta, digamos, oportunidad para que entonces los inversores, en vez de irse a El Salvador, en vez de irse a Costa Rica, en vez de irse a Guatemala, República Dominicana, digan, Panamá es el lugar donde yo voy a confiar para la inversión. Pero eso tiene que venir de la mano, por supuesto, que con estabilidad jurídica, con certeza, ver de qué manera nosotros a nivel doméstico solucionamos nuestros problemas de política interna, pero mandarle un mensaje claro a la comunidad internacional de que Panamá está open for business, de que está obsesionado e interesado en la generación de empleos y que esa generación de empleo sea lo que combata la pobreza y aumente la recaudación tributaria. Pero aquí está el señor Icard de Necio preguntando que a dónde están los 14 millones de una junta comunal en Colón. ¿Esa es plata? ¿Qué se puede hacer con 14 millones de dólares? Pero tú vas a irte a pelear con el señor. No, pero usted está hablando de la imagen. Sí, claro. Usted está hablando de el tema de de la la reputación. burocracia. Eso es lo que estamos vendiendo. Un quilombo en la asamblea. Oye, Sí, Siempre me tienes que invertir. Así. Mira, y lamentablemente la gente no entiende que estas noticias dan mala imagen a nivel internacional, porque mi abuela siempre decía, lo que hacía con la mano lo desbarataba con los pies. Siempre me decía, saluda a mi abuela. Mira, uno tiene que ser coherente y consistente, porque por un lado salimos de la lista de países no cooperadores de blanqueo de capitales de la Unión Europea, que eso es una reivindicación de la reputación de Panamá a nivel internacional, pero claro, vienen a invertir a nivel doméstico, todavía estamos teniendo, tuvimos muchos meses de protesta por la ley de la Caja de Seguro Social, que internacionalmente fue muy aplaudida. Tenemos una situación en donde los diputados todavía, después de 3 meses, de casi 3 semanas, no han decidido las comisiones. Entonces, ese tipo de cosas al final lo que hace es atrasar la inversión. finalmente,
Recientemente el presidente Mulino estuvo en España y desde allá le informó al país que luego de una reunión con el presidente Noboa del Ecuador, Ecuador también estaría sacando a Panamá de la lista de paraíso fiscal. Yo reconozco que Ecuador es un país que yo no tenía en mi radar y puedo saber que hay inversiones importantes de capital ecuatoriano en Panamá, pero que pueden venir más. ¿Eso nada más ocurre porque estás en la lista o hay otros elementos adicionales a que te saquen de la lista? Mira, hay varios pasos y ahora que estás hablando del tema fiscal, porque de la lista que nos sacaron es de países no cooperadores en temas de lavado de dinero. Pero de Europa, pero todavía estamos en listas de no cooperación con información de carácter tributario. Yo creo que Panamá sí ha estado haciendo, digamos, enormes esfuerzos en la creación de instituciones y de normativa regulatoria desde el punto de vista de la Asamblea para que entonces sea penalizado la evasión fiscal como un crimen, de que puedas tener, ver todo el tema de quién es el registro del beneficiario final. Se han hecho todas las gestiones para, digamos, evitar el lavado de dinero, etcétera. Pero nosotros todavía tenemos que hacer, digamos, algunas cosas, como por ejemplo, hay un concepto de la sustanciabilidad, que es decir, ok, si la empresa está establecida en Panamá, ¿está establecida en Panamá en papel o realmente tiene una oficina, tiene empleados, realmente está haciendo bienes y servicios? Ya existen ejemplos a nivel regional de países que han hecho ese tipo de leyes y que han salido de las listas. Entonces, cuando estamos hablando de las listas, tal vez el panameño promedio escucha eso y dice, ¿eso en qué me impacta a mí? O sea, pero es que eso al final lo que hace es que nos deja de traer inversión porque las empresas dicen, hey, el nivel de compliance que tengo que hacer o el nivel burocrático de toda la tramitología y costos de transacción que tengo que hacer para establecerme en Panamá porque están estas listas, me hace mucho más atractivo irme a Costa Rica, por ejemplo. Pero si Panamá sale de estas listas de la mano con todo lo que puede ofrecer nuestro país, que yo sí pienso que Panamá tiene, digamos, un diferenciador importantísimo con el hub logístico y lo que tiene que ofrecer como país, ahí es donde realmente vamos a empezar a ver que hay mucha más actividad económica vista traducida con la generación de empleos. Entonces, Panamá, cuando está tratando de enfocar estos esfuerzos de la atracción de la inversión, tiene que venir acompañado de una gestión gubernamental. Me gustó mucho y te lo voy a copiar, Edwin, siempre te voy a dar derecho de autor, pero eso de obsesionarse con el empleo creo que tiene que ser el nuevo eslogan del país. Por ahí va el asunto, en mi opinión, sin ser un experto en la materia. Don Eric, muchas gracias, como siempre, muy amable por darnos este tiempo. No, un placer, gracias por invitarme. Que esté bien. 8-7 minutos. Mientras todo esto ocurre acá en Panamá, aquí en el vecino Colombia, al ladito, se está dando una situación política y jurídicamente, digo yo, interesante, ¿no? Sentaron en el banquillo al expresidente Álvaro Uribe